Eclesiastés capítulo 9, versículos 11 al 18. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son los enlazados, los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad, y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Bien, en esta noche vamos a ver que el incrédulo no acepta a un Dios soberano. Esto por supuesto no es ninguna novedad, ¿no? El incrédulo, la persona que vive debajo del sol sin tener en cuenta a Dios, no piensa ni acepta que hay un Dios soberano detrás de todos los eventos de su vida y de los eventos del mundo. El incrédulo, por lo general, espera que ocurra la lógica humana. Nosotros como hijos de Dios dependemos de Él. Sabemos que todo lo que ocurra hay detrás de todo evento un Dios soberano. Pasa con los niños. No sé si usted se ha fijado, pero cuando uno conversa con niños que conoce por primera vez, me pasa cuando estamos, por ejemplo, jugando con nuestra hija en la plaza y vienen niños a jugar también, ¿se ha dado cuenta cómo los niños se identifican? Muchos niños, antes de siquiera decir su nombre, dice, mira, ahí están mis papás. Ellos son mis papás. Mira, aquí viene mi mamá y aquí viene mi papá. Los niños son así. ¿Por qué razón? Porque ellos son dependientes. Ellos no se identifican tanto por sí mismos, sino con sus padres. Casi son tan parte de ellos que no pueden imaginar su vida sin sus padres. Y siempre dicen, ahí están mis papás. Los adultos somos diferentes. Los adultos nos presentamos, hola, yo soy el doctor tanto. Yo soy el licenciado tanto. Yo soy el pastor tanto. Los adultos somos diferentes, somos más centrados en nosotros mismos. Quizás por eso el Señor Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. Porque hace falta esa actitud de depender tanto de Dios, de nuestro Padre, para que nuestra entrada al cielo no sea algo que nosotros ganamos, sino que es algo que dependió totalmente de Dios. Pero aquí vemos al incrédulo, al hombre que vive debajo del sol, totalmente dependiente de él. Él no cree que hay un Dios soberano detrás de todo, él vive aquí en el mundo, y lo deja un poco perplejo que su lógica humana no se cumpla. Notó que ahí en el versículo 11 dice que de los ligeros es la carrera, o no es la carrera. No siempre de los fuertes es la guerra. No siempre de los sabios es el pan. Y así sigue él pensando, ¿no? Porque sin Dios todo al final va a fallar. En cambio nosotros como hijos de Dios dependemos de Él. Mire lo que dice el Salmo 33. Voy a leer desde el versículo 16. Salmo 33, desde el versículo 16. Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que le esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él.
Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Así pensamos nosotros, ¿no? Nosotros esperamos y confiamos en Dios. Pero el incrédulo, el hombre que vive sin Dios debajo del sol, él no cree en un Dios soberano, en un Dios que está por sobre todo. Por eso el versículo 11 dice: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Cómo lo siente el hombre sin Dios, el hombre que vive según su sabiduría? Que todo es casualidad y suerte, que a todos le vienen todos los males, sean buenos o malos por igual. No importa el esfuerzo, ni importa el mérito. Sin Dios, el futuro es totalmente incierto, nadie sabe lo que va a pasar. Sin embargo, nosotros pensamos diferente, ¿no? Nosotros sabemos que todo lo que ocurre está Dios detrás, Él guía nuestros pasos, Él es el Dios soberano. No sé si le llama la atención y se le viene a su mente cuando dice no es de los fuertes la guerra. A mí de inmediato se me viene a la mente la historia del papá de Salomón. ¿Cuál fue la historia del papá de David? Con Goliat, ¿no es así? ¿Cuál era la lógica humana? Que eso iba a ser una matanza, que iba a ser una guerra totalmente desigual, una terrible carnicería. Un joven pequeño llamado David quiso enfrentarse a Goliat, un hombre filisteo, el más grande, de aproximadamente 2,80 metros de altura, que estaba desafiando y blasfemando el nombre de Dios. Y David dijo: yo lo voy a enfrentar. La armadura del rey no le sirvió porque era tan pesada que ni siquiera podía ponérsela. Solamente con piedras y una honda lo enfrentó. ¿Qué decía la lógica humana? El pobre pequeño va a morir, trágicamente. Pero, sorpresa para todos, el pueblo de Israel confía en un Dios soberano. El ser humano sin Dios no. Todos pensaban que Goliat fácilmente iba a derrotar al pequeño David y todo el pueblo de Israel, porque ese era el trato, iba a pasar a ser esclavo de los filisteos. Sin embargo, la lógica humana no siempre se da. Porque cuando hay un pueblo que tiene un Dios soberano, todo puede pasar, ¿no es así? Y David derrotó al gigante. Versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Mientras que el ser humano sin Dios piensa que todo es casualidad y sorpresa, incluso se usa el término suerte, nosotros pensamos que no, que hay un Dios detrás de todas las cosas, que hay una dirección, que hay un hilo conductor en todo lo que ocurre. Nosotros como hijos de Dios vemos al Señor detrás de todo lo que pasa, aún detrás de los acontecimientos del mundo, porque nosotros creemos que nuestro Dios es todopoderoso y soberano. Los hombres dicen, me tocó. Los hombres sin Dios dicen, así es la vida. No son capaces de ver que hay un Dios que está detrás, tratando de atraerlos hacia Él. Recuerdan que dijimos que muchas veces Dios permite pruebas y sufrimientos en la vida de los seres humanos sin Dios. ¿Para qué? Para atraerlos hacia Él. Y en vez de aprovechar esa oportunidad, el hombre sin Dios dice simplemente, así es la suerte. Así nos pasa a todos. Versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Verso 14. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Pregunta, ¿alguien conoce una historia como esta en la historia real que haya ocurrido antes de Salomón? Parecido, sí. ¿Hay una historia casi exacta de esta? ¿Sí o no? A ver, levante la mano. ¿Quién no la conoce? ¿Quién nunca ha escuchado una historia así? ¿Quién nunca ha escuchado? La mayoría no la conoce.
Por eso que se cumple lo que dice aquí Salomón. Y lo más curioso es que Salomón quizás omitió un detalle, que hay un caso real de algo que ocurrió, tal como lo menciona aquí, pero fue una mujer. Mira, acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 20. Una mujer que fue olvidada y que salvó a toda una ciudad. 2 de Samuel, capítulo 20, leamos desde el versículo 15. Estos son los valientes de David que van a arrasar una ciudad, pero aquí aparece una mujer aparentemente pobre, pero que el texto la resalta como alguien sabia. Versículo 15. 2 de Samuel, capítulo 20, 15. Y vinieron y los sitiaron en Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿Eres tú, Joab? Y él respondió: Yo soy. Ella le dijo: Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: Oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: Antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: He aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. ¿Habían escuchado esta historia antes? Sabe que ni yo la había escuchado, hasta esta semana que estuve estudiando el pasaje. Se cumple lo que dice Salomón, de que, y realmente la historia era una mujer. Quizás Salomón, yo me atrevo a decirlo, quizás Salomón quiso omitir ese dato y no decir que era una mujer, para que la historia siguiera oculta, de que una mujer pobre aparentemente, pero muy sabia, salvó a toda una ciudad de ser arrasada, de ser destruida. Porque ¿quién era el culpable? Solo uno. Y ella pidió hablar con el capitán que venía en esta tropa de ejército para acabar con la ciudad, razonó con él y le hizo ver que solamente uno era el culpable. Aquí vemos que aunque hubo una persona sabia, desconocida, porque 2 de Samuel 20 ni siquiera menciona el nombre de la mujer, simplemente destaca que era una mujer sabia, pacífica, sierva de Israel, le pide que no destruya y no es recordada. Nadie recordaba su historia. De los que estábamos aquí, probablemente nadie. Por lo tanto, en un mundo sin Dios, en un mundo donde el ser humano camina sin Dios, esto es algo que ocurre. Los sabios son olvidados, no son tenidos en cuenta. Sus hazañas no son recordadas, por más grandes que estas hayan sido. Y notamos que esto incluso puede ocurrirnos a nosotros como hijos de Dios. Aquí se dice que era un hombre sabio, pobre, porque incluso la sabiduría es más grande que las riquezas. Al final, en un mundo donde este Dios soberano no existe, no es tomado en cuenta esta pequeña persona que preservó la vida de toda su ciudad. Como el apóstol Pablo en Hechos 27, cuando él estaba hablando, el centurión que estaba custodiándolo no le dio razón a Pablo. Confiaba mucho más en el piloto de la nave que en Pablo. Cualquiera de nosotros habría confiado en Pablo, probablemente. Porque no siempre en la lógica del hombre se toma en cuenta realmente al que es sabio según Dios. Y el que es sabio según Dios es echado al olvido. Es echado al olvido. Por eso que el versículo 16
Dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. En vista de que cualquier ser humano debajo del sol puede pasar sufrimiento sin importar sus méritos, es mucho mejor tener sabiduría para enfrentar esos momentos que con fuerza, que con riquezas o otras personas que le puedan ayudar. Finalmente esa es la conclusión que saca Salomón. Aunque sea con la sabiduría, se puede hacer algo mucho, mucho mejor. Por eso el versículo 17 también dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Si no hubiera sido por la sabiduría de esta mujer que leímos allí, toda esa ciudad hubiera sido destruida. Pero la memoria de esta mujer está totalmente olvidada. Incluso lo notamos en medio de nosotros mismos, siendo que es una historia que está en la Biblia. Por eso al final Salomón dice, es mejor la sabiduría, es mejor que las armas de guerra, porque la sabiduría puede evitar una guerra. Sin armas se puede evitar una guerra. El que está más preparado para la guerra casi siempre será el que está más dispuesto a evitar la guerra. Por eso al final también dice, el pecador destruye mucho bien. Quizás se nos viene a la mente la historia de Acán en Josué capítulo 7. Él había cometido un pecado oculto, ¿recuerdan? Había guardado algunos tesoros cuando habían derrotado a otro pueblo. Guardó cosas que no debía guardar. ¿Y qué pasó? El pecado de Acán afectó a todo el pueblo y la única batalla que el pueblo de Israel perdió durante la conquista fue por culpa de uno. El pecado puede hacer mucho daño. El pecador, el iracundo, el hombre de enojos, siempre está listo a reaccionar violentamente a cualquier provocación. Como es necio, está listo para contraatacar de inmediato. Pero aquí vemos en esta historia de esta mujer que solamente con razón, solamente con sabiduría y con humildad logró evitar toda la catástrofe de toda su ciudad. Porque ella se identificó como una sierva de Dios, como una sierva de Israel, como alguien que temía a Dios. En cambio, los seres humanos vemos que hoy día sin Dios no aceptan que hay un Dios soberano y por eso están dispuestos a hacer todo tipo de mal, como dice el versículo 18, el pecador destruye mucho bien. Hemos visto entonces en esta noche, aquí en estos versículos 11 al 18, que el incrédulo no acepta a un Dios soberano. El incrédulo no quiere reconocer que hay un Dios único y verdadero detrás de todos los eventos del mundo y simplemente se entrega a actuar con necedad. Nosotros, por otro lado, como hijos de Dios y de acuerdo a pasajes como por ejemplo Efesios 3:20, esperamos mucho más allá porque tenemos un Dios que está por sobre todas las cosas. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La lógica humana no siempre se da, pero nosotros como hijos de Dios, que tenemos un Dios único, verdadero, todopoderoso, podemos esperar mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, porque nuestro Dios es soberano. Confiemos en Él. El mundo no lo hace. El mundo confía y espera muchas veces en la suerte nomás. Piensa que las cosas se dan por casualidad. Pero nosotros no. Nosotros pensamos que detrás de todo lo que nos pasa, nuestro Dios soberano, nuestro Dios amoroso, está allí y Él tiene un plan perfecto por medio del cual está obrando. Confiemos en Él. Su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Oremos.